No te vemos. Obviamente, operador que es, ok. Ya, es que estaba mirando porque aquí en mi casa tengo que tener dos modem. Entonces estoy al lado del modem principal y estaba revisando que si estuviera y no estuviera en el modem que hay en el segundo piso, porque entonces se me va súper fácil la señal. Ahora sí estoy lista. ¿Ya? Sí, ahí estás bien, está muy bonita. Angelita, ¿ya? Perfecto. Bueno, Ok. entonces sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, entonces les quiero presentar la persona que nos va a brindar hoy la información. Ella es Nora Serrano Restrepo, vive en la ciudad de Medellín, pertenece al equipo de Alejandro Giraldo. Ya lleva más de un año, año y medio trabajando con la compañía, pero hay algo muy especial en Nora. Es que Nora viene del sector financiero, toda su vida trabajó en el sector financiero, es pensionada, terminó trabajando con el grupo Aval. Ella es bien simpática cuando se dirige al grupo Aval, porque tiene mucho que agradecerles, pero también saben cómo se comportan. Entonces, tenemos una persona con mucha experiencia y que nos va a transmitir la información de cómo están funcionando y operando en este momento los leasing habitacional en Colombia, ya que los clientes tienen bastantes dudas y quienes pues debemos de tener la respuesta somos nosotros, ¿cierto? Entonces, Norita, muchas gracias por tu tiempo, bienvenida, y te dejo con este maravilloso equipo que muy seguramente tienen también dudas y nos van a estar para que tú nos aclares, ¿cierto? Todas las dudas que podamos tener como equipo. Nora, gracias. Bueno, muy buenos días, Angelita, mil gracias por la invitación. Como les dijo Ángela, yo llevo más de 25 años con el sector financiero. Trabajé con varias entidades como gerente y ahora desde hace 10 años estoy trabajando independiente, tengo contrato como broker con varios bancos y tengo la oportunidad de trabajar con uno de los bancos especializados en el tema de leasing. Entonces, por eso tengo un poquitico más de conocimiento que ustedes. Yo le decía ahora a Angelita que yo utilizo mucho el refrán donde dice la ignorancia es atrevida. ¿Por qué me refiero a esto? Porque los clientes aprovechan, perdón, los bancos aprovechan de la ignorancia que tenemos nosotros y son las entidades menos ¿qué les digo yo? O sea, menos interesadas en que nosotros salgamos de esa ignorancia, porque a medida que nosotros empecemos a conocer mucho, pues ellos no van a tener la oportunidad de seguir exprimiéndonos hasta el gañote y teniendo los márgenes de utilidades que obtienen día a día. Como lo digo Ángela, yo vivo supremamente agradecida con el sector financiero porque gracias a los bancos tengo mi casa, tengo mi carro, he viajado, he tenido muchas cosas buenas, entre comillas, también muchas cosas malas porque se trabaja con una presión que ustedes no se alcanzan a imaginar el día a día, pero hemos salido adelante con todo. Sin embargo, yo digo, todas las empresas, todas, y nosotros como personas naturales que somos emprendedores, tenemos derecho a ganar, pero no a ganar tanto como ganan los bancos. Entonces, miren, yo fui, por ejemplo, gerente del Banco Avevillas, que ha sido pionero en el tema hipotecario, porque inicialmente cuando el crédito hipotecario salió, solo lo podían manejar los que se llaman las SCAF, que eran las corporaciones de ahorro y vivienda, un CONAVI, un CONCASA, ¿cierto? Colmena. Entonces, cuando Concasa fue absorbida por el Banco Avevillas, y siguió su cuento de crédito hipotecario, por eso Avevillas es pionera con el tema de ellos. Sin embargo, miren que trabajé tantos años en la banca y no sabía del Buenos tema días. de ley de vivienda, eso es increíble, porque cuando yo empecé con sus finanzas, fui donde un cliente y entonces él me decía, ay doctora, pero ¿cómo así? Yo con todo lo que llevo trabajando con bancos y no sabía que eso existía. Y yo le dije, pues no se estrese, porque más preocupada me quedo yo que después de haber trabajado tanto con bancos, nunca hubiéramos sabido que
que la gente podía tener esta maravilla. Amo el producto de sus finanzas, lo amo. Eh, Pienso que se debería de mover muchísimo más. O sea, no entiendo por qué la gente es tan reacia a hacer algo cuando nosotros no le estamos cobrando absolutamente nada que no sea. Es decir, yo no le estoy pidiendo un anticipo, yo no le estoy cobrando plata, no, le estoy diciendo cuando su proceso sea exitoso. Pero bueno, ese no es el tema de la reunioncita de hoy. Vamos a empezar con el tema hipotecario, ¿cierto? Para yo comprar mi casa, tengo dos opciones. Ir al banco y solicitar un crédito de vivienda en el cual yo, Nora Serrano, compro mi casa y le hago una hipoteca abierta sin límite de cuantía. ¿Por qué no hago una hipoteca exactamente por el valor que el banco me presta? Porque, vuelvo y le digo, los bancos no pierden media. Entonces, en el momento en que el pagaré quede diligenciado, si yo tengo cuotas en mora y tengo problemas y el banco tiene que entrar a mediar con abogados, pues no podrían cobrarme el excedente. Entonces, todos los pagarés de deuda hipotecaria van abiertos sin límite de cuantía. Entonces, yo compro mi casa y le hago una hipoteca al banco con el fin de que el banco pueda ejercer algún tipo de medida eh, jurídica en caso de que yo quede en mora con el pago de la obligación. Voy a un plazo mínimo 10 años, ahora eso es una locura, máximo 30. Puedo prestar en pesos o en VR. Mire, el tema del VR es un tema más que utilizan los asesores financieros en los bancos con el tema de obtener un mayor número de aprobaciones. ¿Por qué? Porque es que yo, si solicito el crédito en VR, lógicamente voy a tener una cuota más barata, más económica. Entonces, la mayoría de las personas cuando no tienen flujo de caja es que tienen que recurrir a esto. Y entonces nos encontramos con otro problema y es que los bancos, el VR utilizan el plazo máximo, pero en pesos utilizan un menor plazo. Entonces yo tengo que perder una gran cantidad de dinero pagándole a los bancos hasta que baje mi plazo al plazo establecido para poder trasladarlo a pesos. ¿Listo? Va. Después está la otra opción, que es comprar mi vivienda a través de la modalidad de leasing. ¿Qué es un leasing? Es un canon de arrendamiento que yo le pago mes tras mes al banco y al final del plazo establecido yo tengo una opción de compra. En los leasing habitacional siempre hay que ejercer la opción de compra, siempre. Lo que pasa es que yo puedo ceder esa opción de compra. Entonces, la opción de compra va entre el 1 y el 10%. La mayoría de las veces se coloca el 10%, perdón, el 1. Entonces, ¿el inmueble queda a nombre de quién? El inmueble queda a nombre del banco. Pero ojo, el hecho de que el banco tenga la propiedad bajo su nombre, bajo su, ¿cómo se dice eso? No, no sé. No quiere decir que el banco asuma gastos, jamás. O sea, el predial debe ser pagado por el arrendatario. La administración debe ser pagada por el arrendatario. O sea, el banco no asume ningún tipo de costos, el banco no asume costos notariales, el banco no asume absolutamente nada. ¿Listo? Cuando los créditos son hipotecarios, hace algunos años se empezó el tema de compra de cartera, pero era un tema supremamente oneroso para el cliente. ¿Por qué? Porque si yo tenía mi crédito con Banco Avevillas bajo la modalidad de hipoteca, entonces para que el Banco Itaú me comprara esa cartera, entonces yo tenía que levantar la hipoteca de Avevillas y volverla a sentar en Itaú y era un gasto supremamente oneroso. Entonces los bancos vieron que eso no estaba funcionando y lo que no funciona pues no sirve. Entonces se ingeniaron, a Dios gracias, la idea de hacer cesión de hipoteca. Entonces la cesión de hipoteca no implica costos. ¿Cómo funciona la compra de cartera de crédito hipotecario?
yo, Nora Serrano, tengo mi crédito en Las Villas y entonces ahora llega Itaú y me dice, Nora, mire, nosotros tenemos en este momento una campaña excelente donde tenemos tasa desde el punto 60. Y entonces yo le digo, listo, porque el crédito mío viene al 1, un ejemplo. Eh, entonces, ¿yo qué hago? Entrego copia de mi extracto y si tengo los seguros contratados con el banco, debo entregarle el valor comercial del inmueble y mi fecha de nacimiento para que me coticen seguro de vida y el seguro de incendio y terremoto, que son los seguros que exigen los bancos. Entonces el banco entra, me cotiza y yo le digo, listo, hágale. Hacen el estudio, mi crédito fue aprobado y ahí inicia oficialmente el proceso. Entonces, ¿cómo iniciamos el proceso? Yo debo pagar un avalúo al banco y un estudio de títulos. En este momento, con Itaú tenemos una campaña donde el cliente solo está pagando avalúo, porque el avalúo es contratado con terceros. El estudio de títulos no es que lo asuma el banco, sino que los bancos tienen sus abogados, entonces están diciéndole al cliente, no se lo vamos a cobrar. Entonces el banco me emite con la misma carta de aprobación de la compra de cartera, de la aprobación de mi nuevo crédito, el banco me emite la carta donde me dice que me fue aprobado, las condiciones en las cuales me fue aprobado. Normalmente las cartas de aprobación nunca vienen con tasa, nunca vienen con tasa. ¿Por qué? Porque las campañas y las tasas tienen fechas de vencimiento, porque digamos esta campaña que tiene ahora Itaú va con créditos radicados hasta el hasta el 30 de octubre del 2020, pero tienen que ser desembolsadas antes del 31 de diciembre del 2020. Entonces, ¿por qué no pueden ir con tasa? Porque si yo no logro desembolsar porque tengo una serie de inconvenientes o porque no tengo la manera de pagar los costos, pues entonces lo desembolso en el 2021, entonces no va dentro de esa campaña. Además, porque no, para las personas nuevas, las tasas en los bancos cambian cada mes porque van sujetas a las modificaciones que haga Banco República en las tasas. Digo, sujetas entre comillas, porque ustedes se habrán dado cuenta que ahora con este tema de la pandemia, Banco República ha bajado muchos puntos, porque normalmente durante todo este tiempo ha estado bajando 0,25 puntos sobre la tasa base para los bancos y sin embargo los bancos no han tenido la misma disminución en las tasas. Bueno, entonces me emiten la carta de aprobación y viene anexa la factura donde yo debo cancelar el avalúo y el estudio de títulos, el cual es ahora por estos días está omitido. Yo cancelo eso en una oficina del banco que sea, para mi caso pues ahora es Itaú porque yo trabajo con ellos, y arranca el proceso, el banco contrata a su perito y el perito se conecta conmigo para fijar la fecha del avalúo. El perito va, hace el avalúo y le emite su concepto al banco, favorable o desfavorable, y emite de una vez el valor con el cual queda el predio oficialmente para el banco. Entonces ya después del avalúo yo debo conseguir para vivienda usada las escrituras de los últimos 10 años y los certificados de libertad. ¿Por qué digo los certificados de libertad? Porque normalmente cuando son apartamentos, el garaje y el cuarto útil, cada uno tiene su certificado de libertad y por consiguiente cada uno tiene su avalúo catastral. Entonces yo le emito estos documentos al banco y el banco comienza a hacerme el estudio de títulos. ¿Qué es el estudio de títulos? Es mirar, porque el perito puede decir que el predio sí es garantía para el banco, pero cuando empiece el abogado del banco a analizar todo el seguimiento del predio desde que era el lote, el fulanito se lo vendió al otro fulanito, el fulanito tal, entonces ese se lo vendió a la constructora empezó a hacer su edificio, entonces después hacen el desenglobe, pero resulta que hace 7 años ese predio
entró alguna persona, un ejemplo, en el estado Clinton, hasta ahí llega el estudio de títulos. Pero es que mire, señor banco, si eso fue hace 10 años, no importa, pero los bancos no incurren en predios que tengan algún tipo de novedad que el banco considere que puede afectar el predio. Entonces, hasta ahí llega la formalización del crédito. Pero resulta que el predio pasó, listo, el estudio de títulos, entonces ya emiten escrituras, las envía a las notarías con las cuales trabaja el banco. Miren, no se pongan a decir que es que el notario Quinto es muy amigo mío, no, los bancos, cada banco tiene sus notarías con las que trabaja. ¿Por qué? Porque cuando yo hago convenios con los bancos, con las notarías, pues entre comillas me corren más, yo puedo estar llamando al protocolario y decirle, vea, es que resulta que mi cliente fulanito de tal sale del país, haceme un favor, agilizarme. Entonces, no nos pongamos a decir que yo quiero X o Y notaría porque el banco no se lo va a permitir. Entonces el banco emite las escrituras, yo debo ir a la notaría, firman todas las personas que hayan quedado en la aprobación, deben ir, firmar escrituras y la notaría se lo remite nuevamente al banco porque entonces después de que los titulares del crédito hayan firmado, entra a firmar el representante legal del banco y ya sale para registro. Todos esos gastos deben ser asumidos por el cliente. Ojo, el banco no da nada. Entonces ya entra el tema de notariado y registro. Al cliente hay que decirle que él debe asumir todo eso. Eso en un crédito normal, pero cuando estamos hablando de compra de cartera, la escrituración y el registro se omiten. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les digo, ya existe la cesión de hipoteca. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer cuando la compra de cartera? Ingreso papeles al banco, el banco me dice, listo, Nora Serrano, le aprobamos su compra de cartera, debo pagar el avalúo. Entonces va el perito, le dice al banco, sí señor, es el predio que tiene Nora Serrano, cumple todos los requisitos, el banco hace el estudio de títulos porque mira que el otro banco no se haya equivocado o que para ellos las políticas no den, pero normalmente cuando el predio viene con una hipoteca, automáticamente pasa, porque se supone que todos los bancos para ese efecto deben trabajar con las mismas políticas. Entonces hacen el estudio de títulos y ya entre bancos, el banco que aprobó, el banco que va a hacer la compra de cartera, perdónenme que ahí sí tengo que hacerme ponerme las gafas, emite un documento que se llama oferta vinculante. ¿Qué es la oferta vinculante? Yo, Banco Itaú, le estoy comprando la cartera a Banco Avevillas. Entonces, yo debo emitir un comunicado dirigido al Banco Avevillas donde le decimos que estamos comprando la cartera de la señora Claudia Zapata. Los bancos son muy vivos porque tienen días para recibir esta oferta, horas. La finalidad es, yo diría, que poner un poquitico de problema. Pero también tiene el banco al cual le están comprando la cartera la oportunidad de llamar a la señora Claudia y decirle, señora Claudia, nos enteramos que Itaú le está comprando la cartera, yo le puedo dar las mismas condiciones. Y entonces hasta ahí nos llegó el negocio, porque si el banco llega y me baja las condiciones a las mismas que me está ofreciendo el banco nuevo, pues ¿para qué voy a entrar a pasarme de banco? Pero ya perdí el avalúo del inmueble. Listo, entonces ya hacen un trámite interno, cede la hipoteca a Bevillas a Itaú, y entonces le desembolsan y listo, y yo ya tengo que empezar a pagarle al nuevo banco. Eso es un proceso muy sencillo, no se demora absolutamente nada, porque es un manejo interno, entonces diríamos que máximo en un mes está saliendo. Venimos al leasing. Como en el leasing, el apartamento Norita, no es... Señora, una pregunta antes de que pases al leasing. señora. ¿Cuánto tiempo se demora una venta de cartera? Es decir, desde el momento en el que yo pongo los papeles en el banco, ¿cuánto tiempo se va a demorar para desembolsar, para que pase todo ese proceso?
Mire, la aprobación y lo que pasa es que yo digo que nosotros debemos hacer las cosas bien hechas desde el principio. Entonces, yo debo enviar la documentación completa al banco, porque entonces empiezan las devoluciones y las devoluciones me van generando una serie de desconfianza en el banco. O sea, esta por qué mandó o por qué omitió mandar eso, ¿qué habrá detrás? ¿Cierto? Pero si yo perdón, entrego todos los papeles completos, las aprobaciones uno le dice al cliente que máximo en 10 días hábiles me estarán sacando la aprobación y yo en época de pandemia, donde ha sido más demoradas el tema de las aprobaciones, he sacado negocios en una semana, la aprobación. Entonces, yo puedo decir que no se puede demorar un mes. El trancón, el cuello de botella se genera con la oferta vinculante. Porque vuelvo y digo, el banco receptor de la oferta vinculante dice, solo recibimos ofertas vinculantes los martes a las de 2 a 3 de la tarde o de 2 a 4 de la tarde. Entonces, si la aprobación, perdón, si ya hicimos todo el proceso, avalúo, y resulta que a mí me salió la oferta vinculante el viernes, pues mamita, yo me tengo que esperar hasta la otra semana y eso es tiempo perdido dentro de mi proceso. O sea que al cliente se le puede decir que un proceso de venta de cartera se puede demorar 2 semanas en ser aprobado. Otra Sí, señora. pregunta. Señor. Lo que tú decías al inicio, el objetivo de vender cartera es que me baje la cuota porque me están ofreciendo una tasa más baja. Pero Sí, señor. resulta que en ese proceso me pasó un mes y ese mes ya, en ese mes ya van a empezar o ya me lo aprobaron. No me sostienen la misma cuota que me estaban prometiendo el mes pasado. Cuando es campaña, no. O sea, digamos, por ejemplo, ahora estamos en campaña con Itaú. Entonces dicen, créditos hasta el 30 de octubre, ingresados. Se supone que si yo lo ingresé el 30 de octubre, no voy a tener aprobación el 30, me la tienen que dar el 15 de noviembre. Pero tiene que correr y desembolsarlo el 30 de diciembre. ¿Cómo me van a sostener esa tasa cuando el tema sea una compra de cartera de leasing? Porque ese sí tiene mucho manejo operativo. Digamos, cuando yo recibí la capacitación ya en forma la primera vez de la compra de cartera de leasing, yo dije, Dios mío, tengo revoltura cerebral. Pero es mucha parte operativa. Pero tenemos una persona ahora que nos está haciendo todo el trabajo y un uno a uno con el cliente, conmigo y con el banco. Entonces se ha hecho mucho más ágil el tema y el cliente está informado del paso a paso. Entonces eso le da tranquilidad al cliente. Miren, el cliente debe conocer. Yo no quiero que con esa pequeña charla que les estoy dictando, yo no soy pues la más gurú en el tema, pero conozco un poquito. Yo no pretendo que ustedes queden unos duchos, pero sí que tengan algo de nociones para que el cliente primero, normalmente los clientes piensan que se las saben todas y que nosotros somos unos bobos al lado de ellos. Y segundo, que el cliente sienta confianza. El éxito de todo negocio es que el cliente me compra a mí porque confía en mí y en mi trabajo. Y cuando yo empiezo a tartamudear y yo empiezo a decirle, señora Ángela, yo no sé de usted de qué me está hablando, el cliente dice, wow, me metí con la persona equivocada. Entonces, muchachos, o sea, vuelvo y les digo, yo hay cosas que no sé, pero entonces antes de llamar al cliente, me pongo a pensar en qué posibles cosas me podría preguntar y llamo a la persona que sí sabe lo que yo no sé y le digo, bueno, voy a llamar a la señora Ángela, dígame qué me podría preguntar ella que yo, para que no vaya a estar
yo dudando, y entonces eso le genera como un poquitico de cosas horribles al cliente. Ok, gracias Norita. Entonces ahora sí entremos al tema del leasing. Si alguno tiene más preguntas, por favor, para que avancemos. Muy bien, está muy claro. Hola, buenos días. Tengo una pregunta para Nora. Señora. Nora, mi pregunta es, si una persona tiene un crédito en VR, o sea, ¿cuáles son las condiciones de compra de cartera? ¿El banco se lo compra en cuota fija o con el mismo proceso de VR? Bueno, mire, por ley, eso es una de los apartes que tiene la ley de vivienda. Por ley, yo no puedo cambiar las condiciones al realizar la compra de cartera. Entonces, cuando el banco me pasa el crédito del banco X al banco Y y viene VR, el banco lo recibe en VR. Lo que pasa es que automáticamente cambia a pesos, pero no es que en el proceso, dentro del proceso lo pueda hacer, porque por ley no se pueden cambiar las condiciones. Lo que pasa es que yo le estoy diciendo al señor banco que me está comprando la cartera, mire, yo ya no quiero seguir con VR, yo quiero que me lo pase a pesos. Pero eso ya es interno en el banco, después de que hacen la aprobación, lo cambian automáticamente a pesos, pero sí, claro, esa es la idea, de que nosotros dándole al banco. Ok. Yo tengo una pregunta, Diana Posada. Sí, hola Dianita. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Nora, una pregunta. Si tengo un cliente que tiene un crédito hipotecario por un apartamento y un crédito hipotecario por un parqueadero y él quiere hacer la unificación y además vender cartera, ¿es posible? O sea, vender cartera y hacer la unificación de los dos créditos. ¿Y por qué le sacaron dos créditos independientes? El inmueble, o sea, el parqueadero es del mismo apartamento. Sí, señora. ¿Y por qué le sacaron dos créditos? Toda esa unidad está así, vendieron los parqueaderos por aparte. Incluso los cuartos útiles también los vendieron por aparte. Ah, sí, pero, o sea, te digo que la verdad que primera vez que veo, porque normalmente cuando uno va a comprar un apartamento, le dicen el valor del inmueble es este y el valor del apartamento, del parqueadero tiene un costo adicional. Pero ya para efectos, digamos, la escritura sale apartamento, número tal, de la torre tal, con tales linderos y parqueadero y cuarto útil. Lo que le salen diferentes son los prediales. No, ellos tienen, de hecho, son como 6 torres de apartamentos y una torre de parqueadero. Entonces, los apartamentos ya están entregados y los parqueaderos no los han entregado. Ah, entonces es por eso. Entonces es porque no están entregando, porque la mayoría de las obras a ti te entregan absolutamente todo. O sea, cuando salen a ventas y salen a hacer entrega de los apartamentos, te hacen la entrega. Entonces es por eso que le van a hacer dos créditos, porque yo como cliente no puedo, no me pueden hacer una hipoteca sobre un inmueble que no existe. Entonces es por eso que tiene dos créditos, claro, porque el otro no ha sido entregado. Nora, Paulín. Perdón, espera, Paulín. Pero entonces, ¿sí se pueden unificar los dos créditos y hacer venta de cartera o hay que hacer dos ventas de cartera? ¿Cómo es el cuento? Dianita, te digo la verdad que no sé. Ahí sí, porque primera vez en todos los años que yo llevo trabajando con bancos que hacen entregas parciales de la unidad. Pero déjame, terminamos acá y enseguida le escribo hago la consulta con el banco y le escribo a Ángela para que ella publique dentro del grupo por si volvemos a tener otro caso, entonces estemos todos enterados de cómo funciona, si puedo unificar. Sabes que yo creo que no podría hacerse y te voy a decir por qué. De pronto, porque el plazo del apartamento es 1
Perdón, las cuotas pendientes del apartamento es una y las cuotas del parqueadero son otras. A mí me entregaron primero el apartamento, entonces yo ya he pagado unas cuotas y debo X. Y el parqueadero no me lo han entregado. Entonces yo diría que estoy casi que completamente segura que se van a tener que hacer 2 compras de cartera porque yo no puedo unificar plazos. Yo puedo unificar deudas, pero no puedo unificar plazos. Bueno, ahí queda pendiente para que... Sin embargo, o sea, vuelvo y te digo, estoy completamente segura de que no se podría hacerlo, sin embargo, confirmo apenas terminemos con el banco y entonces les informo, ¿listo? Gracias, Nora, muy amable. Ok. Nora, yo iba a hacer el aporte porque a mí me pasó que también separan la deuda de esa forma cuando están vendiendo un proyecto como vivienda de interés social y el monto del apartamento llega al tope de la vivienda de interés social. Entonces, por aparte, te venden el parqueadero y te venden el cuarto útil, pero no dentro de la misma deuda, porque no puedes acceder al Superar, subsidio. sí. No puedes acceder al subsidio de vivienda si supera el monto. Entonces, por eso sucede que a veces son 2 deudas y se encuentra mucho con este tipo de vivienda. Pero vuelvo y les digo, cuando hacemos compra de cartera, el banco no puede cambiar las condiciones con las cuales viene el crédito. Entonces, el crédito va a venir como crédito hipotecario bis, ¿cierto? Y el garaje, el parqueadero, el cuarto útil va a venir como parqueadero. Entonces yo no voy a poder unificar la deuda del apartamento más el garaje porque ya no sería bis. ¿Sí me entendí? ¿Sí me hice explicar? Sí, queda claro. Sí, queda claro. Ok. ¿Continuamos? Sí, Norita, vamos con el tema del leasing. Bueno, entonces, ¿qué es un leasing? Leasing es yo pagar un arrendamiento durante un plazo pactado y al finalizar el contrato, yo decido quedarme con el inmueble. Esta figura de leasing fue utilizada con mayor arraigo hace muchos años para efectos tributarios. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un leasing, yo no estoy pagando una cuota hipotecaria. Ojo, cuando yo tengo un crédito hipotecario, a mí me llega un extracto de deuda hipotecaria. Cuando yo tengo un leasing, a mí me llega una cuenta de cobro, porque yo no estoy pagando un crédito, yo estoy pagando un canon de arrendamiento. Entonces a mí me llega una cuenta de cobro. Para efectos tributarios, cuando yo tengo un crédito hipotecario, yo solo me puedo descontar para la base gravable de mi declaración de renta los intereses, porque el capital está abonando a mi patrimonio, ¿cierto? Cuando yo tengo un leasing, yo me puedo descontar el 100% del canon de arrendamiento, porque eso es un gasto. Entonces, pero a medida que han hecho tantas reformas tributarias, pues eso ha perdido un poco, ¿qué dijera yo? Como valor para las personas porque han bajado los topes. Entonces, las personas que realmente utilizan eso son personas que tienen muchos salarios, que tienen unos ingresos altos. Entonces, con el tema de las universidades de los hijos, del estudio, que todo eso es base para descontar, pues ha ido cumpliendo como todo ese tope que le da. Pero ese no es el tema de nosotros, a nosotros no nos interesa sino la parte del leasing habitacional. Entonces, es un contrato que yo hago con una entidad financiera, un contrato de arrendamiento con una opción de compra. La opción de compra va entre el 1 y el 10%. Entonces, ¿cuántas cuotas? Si yo tomo un leasing a 20 años, yo debo pagar 240
arrendamientos, más una cuota adicional que es la opción de compra. Listo. Cuando inicialmente, hace algunos años, empezaron con el tema de cómo podemos hacer una compra de cartera de un leasing. Y la primera entidad financiera que se atrevió a hacer eso fue BBVA. Y le fue horrible. Le fue horrible, entonces fuera del mercado. Ahora la única entidad financiera que hace esto es Itaú. Y les digo, son súper exitosos en el tema, súper exitosos. Entonces, lo que pasa es que es un poquitico más dispendioso. ¿Por qué? Porque el activo no es mío, el activo es del banco. Entonces, más o menos, ¿cómo es el proceso? Yo tengo el leasing con BBVA y entonces ahora me lo va a comprar Banco Itaú. Entonces, para temas de aprobación es exactamente igual, yo debo reunir los mismos requisitos, ingreso la operación, el banco me emite carta de aprobación y una factura por el avalúo. Si estamos fuera de campaña, digamos, Dianita, tenemos un cliente de Dianita que le aprobamos el mes pasado una compra de cartera de leasing con BBVA. Desgraciadamente, ofertas son ofertas, a la doctora le tocó pagar el avalúo más el estudio de títulos. Ahora, en estos días, el estudio de títulos está omitido. Entonces, operativamente funciona lo mismo, sale la carta de aprobación y dentro de la carta de aprobación sale la factura del avalúo. Nosotros, para ir adelantando, yo que le dije a la doctora, yo le dije, doc, hágame un favor, como nosotros, la idea es irnos adelantando a los procesos, vaya consiguiéndome la escritura del apartamento y los certificados de libertad del apartamento más el garaje. Ya fue el perito, ella pagó. Del banco, cuando sale la aprobación, automáticamente se comunican directo del banco con el cliente para que él dé autorización de iniciar proceso. Porque es que yo puedo tener la aprobación, pero no tengo con qué pagar. Entonces, mire, cuando estamos comprando leasing, el cliente tiene, no es que quiera ni es que si puede, no, el cliente tiene que incurrir en gastos notariales. Pero ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo, mire, señor, usted dentro de 10 años que le falta por pagar su leasing, va a tener que incurrir en esos gastos, porque de todas maneras el apartamento no está a nombre suyo. Ahora lo que vamos es anticipar esos gastos. Entonces, al cliente del banco se comunican directamente con él, le explican más o menos eso y le dicen que sí aprueba iniciar el proceso y el cliente es el que tiene que decir sí. Entonces, cuando ya el cliente da eso, el cliente debe ir y cancelar la factura que le envió el banco e iniciamos proceso ya oficial. Oficial es que va el perito, hace el avalúo y se lo envía al banco. Y el banco ya de manera paralela ha iniciado el estudio de títulos. Aquí hay que hacer todo el proceso completo como si yo estuviera comprando mi apartamento por primera vez. El banco hace el estudio de títulos, emite escritura. ¿Por qué? No, perdón. El banco no emite todavía escritura. El banco hace el estudio de títulos y el banco debe hacer un crédito puente. ¿Qué es un crédito puente, jóvenes? Como el apartamento no está a nombre de una persona natural, sino que está a nombre de un banco, el banco no me va a entregar a mí escrituras porque yo le digo que yo soy Banco Itaú. No. El banco dice, yo les entrego las escrituras con mucho gusto cuando usted me pague la obligación. Entonces, Itaú tiene que pagarle al BBVA. Pero Itaú no puede hacer un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque no hay una garantía. Porque el predio
todavía está a nombre del BBVA. Entonces, el banco tiene que hacer un desembolso. Pero entonces, para el banco poder desembolsar, yo tengo que haberle firmado un pagaré al banco, porque el banco no me va a desembolsar así a la bulla de los cocos sin saber qué puede pasar después que yo le diga, no, mamola. Entonces, el cliente se le envían unos formaticos que son un pagaré de un crédito de libre inversión, que es lo que nosotros llamamos crédito puente. Y se le envía de una vez el pagaré del crédito hipotecario y otros dos formaticos que son el avalúo para que el cliente de una vez sepa cómo fue el avalúo y otro formato interno del banco. El cliente me firma todos esos formularios. Ojo, no diligencia absolutamente nada. El cliente solo debe firmar y colocar huella. Y listo, tenemos todo eso. Entonces ya sí, el banco se demora unos 3, 4 días para hacer el desembolso a nombre del BBVA, para nuestro caso del que yo les estoy hablando. Listo. Entonces el banco recibe el cheque y ya entra el banco que tiene el activo a hacer su proceso interno de escrituras. Ojo, en esta parte debemos ir muy de la mano del cliente, porque los clientes son muy apresurados. Entonces apenas yo sigo con el BBVA Itaú, es porque como en este momento estoy en todo ese proceso, entonces para hacerlo como más real. Entonces, como yo ya le pagué, el banco BBVA le va a emitir una escritura al cliente donde dice: BBVA vende a la señora fulana de tal el predio. Los clientes quieren decir, ay, no, yo voy y reclamo esta escritura. No, por Dios, no dejemos que el cliente entre a manipular, porque entonces el cliente, ¿qué hace? Ah, no, el cliente mismo se va para la notaría, firma, y el cliente quiere agilizar las cosas. Y, oh, error garrafal. El cliente mete escrituras y mete notariado y registro y automáticamente tiene que pagar doble proceso. Nosotros hacemos todo. O sea, cuando el BBVA nos entrega las escrituras, automáticamente Itaú hace la escritura y entonces ahí sí, señor cliente, vámonos para la notaría y vamos a firmar la escritura donde BBVA me transfiere a mí el inmueble y donde yo, Nora Serrano, le estoy hipotecando el mismo inmueble al Banco Itaú para así no tener que pagar doble escrituración. Pero vuelvo y les digo, o sea, este tema es de conocimiento, pero nosotros llevamos al cliente de la mano. El cliente no va a tener que estar estresado de cuándo me salió la escritura aquí, cuándo me salió allá, qué debo hacer, dónde debo hacer, porque nosotros a medida que vamos avanzando le vamos informando al cliente cómo, en qué parte del proceso está, para que el cliente tenga tranquilidad y el cliente vea que realmente nosotros sí conocemos del tema. Entonces ya el cliente va a la notaría, firma y ya metemos las escrituras a registro. Afortunadamente, Itaú desembolsa con boleta de registro. Entonces, listo, ya queda establecido el crédito ya como tal, crédito hipotecario. ¿Por qué no hacemos compra de leasing para volverlo leasing? Dios, porque entonces ahí sí estaríamos generándole unos sobrecostos adicionales al cliente, porque entonces el cliente cuando termine el nuevo leasing va a tener que volver a pagar otra vez gastos notariales y registros. En cambio aquí no, aquí cuando el cliente termine solo va a tener que pagar el levantamiento de hipoteca. ¿Cuánto vale el levantamiento de hipoteca de un apartamento? Vale 600.000 pesos. Pero es que la hipoteca también está el garaje, 100.000 más. Ah, pero es que tengo cuarto útil, otros 100.000 más. Pero ese es el costo en el que yo tengo que incurrir cuando tengo una hipoteca. Entonces hacemos compra de cartera de leasing habitacional y lo convertimos en crédito hipotecario. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Sí. Sí, Nora. Mucha. Sí, una preguntita. Yo sabía. Una preguntita. ¿Tiene algún tiempo específico para hacer este trámite? Me explico, si el cliente acaba de comprar su vivienda con leasing, para esa venta de cartera con Itaú tiene que tener algún tiempo determinado. No, no. No, yo lo puedo pasar, apenas me llegó la primera factura. Este cliente apenas va a poner, compró el apartamento con el leasing con Bancolombia y apenas paga la primera cuota ahora en octubre. Sí, lo que pasa es que vuelvo y les digo, mire, hay que analizar qué tanto le justifica al cliente hacer la venta de cartera de leasing, porque él debió haber pagado no hace mucho, dependiendo del costo del inmueble, unos 10, 12, 15 millones de pesos por escrituración y registro. Estos costos son onerosos. Entonces hay que mirar con qué tasa viene ese crédito, perdón, ese leasing, hacerle la simulación y decirle, bueno, usted tiene una tasa del 12 y nosotros se lo estamos pasando a una tasa del 8, perdón. Entonces, hagámosle y le decimos, se va a ahorrar 40, 50 millones de pesos, menos 15 que va a pagar, se va a ahorrar 30. Bueno, Norita, al final del leasing, a los 15 años, hay una opción de compra. Sí. Si yo no deseo tomar la opción de compra, sino devolverle el inmueble al banco, ¿qué dinero me devuelve el banco? No se puede. No, es que no se puede. Ah, ok. Tengo que tomar la opción de compra. Lo que pasa, eso se llama transferencia de dominio a título de leasing, cuando yo voy a ejercer la opción de compra. Yo obligatoriamente la tengo que hacer, porque es que esto no es un leasing financiero. Bueno. Esto es un leasing habitacional y las opciones de compra son obligatorias. ¿Yo qué puedo hacer? Ceder la opción de compra. Ah, okay. Pero entonces al yo ceder la opción de compra, es como si estuviese vendiendo el apartamento. Entonces, al vender yo el apartamento, tengo que pagar gastos de retención en la fuente, cuando hay toda venta. O sea, es que mire, cuando yo hago un negocio entre dos personas naturales, yo puedo hacer acuerdos de pagos. Yo puedo decirle, bueno, partamos los gastos o sea, los gastos de notariado y registro, nadie los va a partir, nadie. Porque los gastos de notariado y registro, el que vende, si tiene el apartamento con hipoteca, tiene que pagar el levantamiento de la hipoteca, pero eso no son, vuelvo y les digo, son 600.000 pesos más o menos el levantamiento de la hipoteca y 100.000 pesos adicionales si tiene parqueadero, si tiene cuarto útil, porque eso siempre va en un predial distinto. Pero los gastos de notariado y registro siempre son asumidos por el comprador. ¿Qué puede hacer uno? Y los gastos de retención en la fuente los paga el vendedor. Lo que pasa es que habrá casos en que el señor me está haciendo un buen descuento en la compra del inmueble porque está como un poquitico llevado y entonces el señor me va a decir, no, venga, ayúdeme con los gastos de retención. O el comprador le va a decir, sabe que yo asumo los gastos de retención. Pero eso son negociaciones internas donde no interviene ningún banco, donde no interviene la notaría, donde no interviene nada. Pero los bancos no asumen nada, y nada es nada. Bueno, Nora, en la ley una dice... pregunta. Yo quisiera, Nora, que nos resumieras nuevamente los costos de hacer esa venta de leasing, los costos en este momento que debería asumir el cliente, además del evalúo y el estudio de títulos. Bueno, el estudio ya sabemos que hay una promoción ahorita, pero además de ese costo, ¿qué otro costo debe incurrir el cliente? El cliente tiene que pagar notariado y registro.
Allá ¿Y voy eso, yo. ¿Y eso más o menos cuánto es? Espérate, Lo que Nora, pasa es que, mire, allá voy yo. Mira, si la ley dice que para hacer las escrituras de un leasing es el 5.1%. perdón. Empecemos. ¿Si la qué? Para vender un leasing, no, perdón, para hacer las escrituras de un leasing es el 5.1%, es el valor que debo de asumir para la escritura, para los gastos de notaría. ¿Ese valor es sobre el valor comercial del inmueble o sobre el valor que me deben o que yo debo? Si yo debo 200 millones, pero el inmueble vale 400, ¿sobre cuál de los dos valores es que van a tomar ese 5.1%? Sobre el más alto. O sea, el valor del inmueble, porque si yo dentro de 15 años, Sí. si yo ahora Es el valor estoy terminando de comercial, pagar ese el es el valor crédito, comercial. sí, tiene que ser sobre el valor comercial. Perfecto. O sea que, Sí. Paulín, mira, gastos de escrituración, 5.1%. Neida tiene una pregunta. Sí. Sí, va a ser Ay, yo una también. pregunta. Le Gloria quería también tiene una preguntar pregunta. a Nora, que en este Yo también momento tengo preguntas, algunos bancos no gracias. están comprando. Perdón. En este momento algunos bancos no. Ay, hola Nora, ¿me escuchas? Sí. Sí. Bueno, mi pregunta es, sé porque tengo información que en este momento algunos bancos no están comprando cartera del Fondo Nacional del Ahorro. Mi pregunta es, ¿Itaú compra en este No. momento? No. Itaú no compra sino cartera de créditos que vengan con bancos únicamente. Sí, porque es un crédito hipotecario, pero con el fondo. Podemos hacer compras de cartera con cooperativas a través de Colpatria. O sea, con Colpatria podemos hacer compras de cartera de entidades vigiladas por Superfinanciera. Ojo, Superfinanciera, no super sociedades, no. Porque digamos, esta semana me escribió una señora, porque yo estoy mandando un flyercito donde dice compra de cartera, crédito hipotecario y leasing habitacional con tasa desde el 0.60 nominal mes vencido. Y la he montado en mis grupos y las monto en Facebook, en Instagram y me han resultado varios clientes. Y esta semana me escribió una señora donde me decía que tenía el crédito con la cooperativa, con Coopetrol, que es la cooperativa de empleados de Copetrol. Desafortunadamente no se puede porque ellos no están vigilados por Superfinanciera. Pero todas las entidades que están vigiladas por la Super, las compras de cartera las podemos hacer con Colpatria, y Colpatria está manejando también tasas desde el 0.60. ¿Cuál es la diferencia de Colpatria y del Banco Itaú? Que yo con Banco Itaú tengo una tabla preestablecida donde me dice, si yo debo, un ejemplo, 90 cuotas, entonces tengo tasa del 0.6. Pero si yo debo 230 cuotas, tengo tasa más, o sea, a menor plazo, menor tasa. Entonces yo con certeza le puedo decir al cliente, mire señora Neida, como usted debe 180 cuotas, su tasa es tal. Con Colpatria no. Con Colpatria le tengo que hacer un preanálisis. Yo con Colpatria le puedo decir, señora Neida, yo le puedo ofrecer tasa desde, pero hasta que el banco no haga el estudio, no puedo garantizarle nada. Ok. Pero podemos trabajar con los dos bancos. Sí, eso es Elizabeth. claro. No, mi pregunta. Para yo ceder mi leasing habitacional, yo acabo de comprar mi casa con leasing habitacional y lo voy a ceder, tengo que también tener un tiempo determinado. O sea, debo haber ya pagado 5 o 6 años de leasing para yo podértelo ceder a ti, por ejemplo. Ya eso es como una venta, pero yo ya no quiero seguir eso y yo quiero hacer una negociación y No, yo puedo ceder el contrato, el banco me lo tiene que aceptar. O sea,
Lo que pasa es que en este tema de lo que estás diciendo, ceder es una palabra demasiado amplia y se presta para ambigüedades en la... O sea, como los bancos son tan leguleyos, entonces yo digo, ¿qué es ceder? Ah, Nora, es que yo no puedo seguir en este momento o no quiero seguir con el contrato de leasing entonces se lo voy a vender a alguien. Entonces eso se llama cesión. Entonces esa tercera persona simplemente va a entrar al banco, ingresa documentos y el banco le aprueba, entonces ya hacen un trámite interno y ceden, pero ese trámite interno no genera tantos costos. ¿Por qué? Porque ya el inmueble está a nombre del banco. Lo que vamos a cambiar es el locatario. Sí. Entonces, el inmueble está a nombre del Banco Itaú y la locataria es Nora Serrano. Pero resulta que yo me encontré, le dije, no quiero, mírame, ella dice, ay, no, a mí me gusta. Entonces, va al Banco Itaú, tramita el estudio del crédito, el Banco Itaú le dice que sí, entonces ya el banco, ¿qué va a hacer? Va a cambiar internamente, pero sí, eso sí tiene que ir a registro, pero no va a tener las mismas implicaciones porque no vamos a cambiar de qué, como cuando hacemos una compra. De porque figura, digámoslo así. Como cuando hacemos una compra de cartera, lo que cambiamos es el propietario. Eso es compra de cartera. Cuando yo hago una cesión, no. Estoy simplemente, el propietario sigue siendo el mismo, estoy cambiando es el locatario. Y eso lo puedo hacer empezando en mi leasing, tengo que tener un determinado, el banco me dice, usted puede hacer esa sesión de ese leasing, pero primero tiene que haber estado con otros 5 años o no, yo ya... No, para nada. Gracias, Nora. Ok, con gusto. Elizabeth tiene también una pregunta. Sí. Hola, buenos días. En realidad son dos. Bueno, cuando una persona va a vender, yo estaba entendiendo que el que asumía los gastos era el vendedor y doña Nora dijo como que el cliente, entonces me perdí quién es el que asume los gastos notariales en caso de una venta, si es el comprador o es el vendedor. No, el vendedor asume el gasto de retención en la fuente. En toda venta, si yo vendo mi carro, tengo que pagar retención en la fuente. Si yo vendo mi casa, tengo que pagar retención en la fuente. Si yo tengo mi leasing y llegó y lo tenía a 10 años, entonces yo pagué los 120 arrendamientos, ¿cierto? Pero ya tengo que pagar, sí. Es que en los leasing hay un número de arrendamientos más una cuota adicional. Esa cuota adicional es una opción de compra, ¿cierto? Entonces yo pagué todo mi contrato de arrendamiento, pero ya no me quiero quedar con el inmueble. Yo puedo hacer, vender esa opción, por decirlo así en términos coloquiales. Yo vendo, ay niñas, qué pena, me voy a tener que cambiar de sitio porque mi batería me va a sacar la mano, entonces voy a tener que irme para el segundo piso a buscar una conexión que me quede cerca. Discúlpenme un minutico, pero... Miércoles. Ahora sí. Bueno, entonces, cuando yo vendo esa opción de compra, porque yo no quiero hacer eso se llama una transferencia de reserva de dominio. Y como yo no voy a ser la que me voy a quedar con el inmueble porque lo estoy vendiendo, tengo que pagar retención en la fuente.
Muy distinto es cuando yo voy a ejercer la opción de compra. Eso no se llama venta. El banco me está cediendo ese inmueble. Claro. Sí, señora. La otra pregunta era, cuando se termina pues el final de las cuotas de leasing o del arrendamiento que pagó durante 15 años, ¿cuánto es lo que tiene que, la cuota de opción de compra, cuánto es? ¿Eso es que un porcentaje o eso ya está estipulado? Sí, eso es un porcentaje, pero eso se fija desde el principio. O sea, eso se fija al iniciar el trámite. Es decir, yo cuando ingreso los papeles al banco y voy a solicitar el leasing habitacional, digo el plazo. Entonces yo digo, si la 180 cuotas y tengo que definir en el mismo momento la opción de compra, que va desde el 1 hasta el 10 y no es modificable. Bueno, Nora, Mónica, una pregunta, Nora. Yo hice mi leasing habitacional a 20 años y llevo 10 años pagando ese leasing habitacional y yo se lo voy a ceder a Pedro Pérez. Él lo va a recibir con el saldo que yo debo desde el momento que yo inicié el leasing, o yo, siendo que lo voy a ceder, ese dinero que yo ya le pagué al banco, ¿eso qué? Ese dinero, ¿quién lo paga? ¿Yo lo pierdo? No, o sea, no, usted no pierde nada porque mire, vamos a abrir esa ventana. Sí, cuando yo voy a hacer el leasing, el banco no me va a prestar a mí el 100%. En una operación de leasing, el banco me va a prestar el 80%. Y yo tengo que haber dado una cuota inicial, que es del 20%, más las cuotas que yo he pagado. Esas me las tiene que entregar a mí el nuevo comprador, a mí, pero eso no es eso es una negociación que yo hago, que se hace entre vendedor y comprador, pero el banco no interfiere absolutamente en nada. El cliente, el nuevo propietario me las tiene que entregar a mí, porque como yo voy a perder la cuota inicial, tal. Y me las paga, tú sabes que las propiedades siempre se valorizan. Y el cliente, por decir, yo pagué en esos 10 años, di tú 200 millones de pesos, él me va a pagar los 200 millones de pesos o hago una negociación de un incremento, porque la propiedad ya vale más. No, exactamente. Eso es como si usted estuviera haciendo, o sea, eso para nada, no hay diferencia en que sea un crédito hipotecario, en que sea un apartamento con leasing, en que el apartamento esté libre. Eso es una negociación común y corriente. Esta casa mía vale 600 millones de pesos, listo. Yo la compré en 400, me gané 200, esos 200 son míos, yo porque se los voy a ceder a un tercero, para nada. Yo la vendo en 600, que es el valor comercial. Y listo, entonces yo le digo, mire, señor propietario, el señor comprador, mi casa vale 600. Yo le debo al banco 200. Usted me entrega a mí 400 y le sigue pagando al banco los 200 y listo, ahí están los 600 que vale el predio. Okay. Nora, para aclarar la duda de Paulina, entonces, sería, ¿en qué gastos incurre la persona que está vendiendo un leasing? Entonces está incurriendo en el avalúo, lo paga el cliente. Sí. Las escrituras, las paga el cliente. Los certificados de libertad los tiene que sacar él. Todo. ¿Sí? Todos esos gastos, él incurre en todos esos gastos. Sí. Pregunta. ¿El banco le va a prestar con qué pagar esa escritura? Porque eso es un jurgo de plata. No, hay que hacer un crédito, o sea, no dentro de la compra de cartera, no. Okay. El banco no le va a prestar más de lo que usted debe. Ok. Porque es más, el banco no me va a emitir a mí el cheque. Yo antes, o sea, ahora que cuando ya vamos a empezar en el proceso
acuérdense en lo que yo les decía hace ratico. Como el banco le tiene que pagar al otro banco para que el banco le entregue escrituras y podamos hipotecar el predio a nombre del nuevo banco, yo le tengo que pagar. Pero el banco no puede hacer un crédito hipotecario porque no hay ninguna garantía. Entonces, tiene que sacar un crédito de libre inversión. Para el crédito, el banco sacar ese crédito, yo le tengo, el banco me va a decir, me llama y me dice, Nora, mañana vamos a desembolsar, me hacen favor y me trae el saldo de la deuda. Yo tengo que ir al banco y decirle, señor banco, me hace el favor y me emite un certificado con el saldo de la obligación al día. Esos saldos normalmente uno siempre queda debiendo. Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno le dice al banco, voy a pagar mi tarjeta de crédito ya del todo, ¿cuánto debo? Ah, sí señora, debe 572.820 pesos. Usted paga esos 572.000 pesos y siempre le queda una cola. Entonces el banco le dice, después sale, y por esas colitas lo reportan a uno. Ay, no, señora Nora, qué pena, pero es que usted preguntó el saldo a las 4 de la tarde y eso era lo que figuraba en pantalla, pero resulta que es que el corte de nosotros era a las 8 de la noche. Y entonces los intereses, bueno, en fin. Pero el banco no te va a emitir. Yo le debo al banco 240 millones de pesos del leasing y resulta que tengo que pagar 15 millones en escrituración. El banco no me va a sacar un cheque por 255, no, me saca los 240 millones de pesos exactos que yo le debo al banco con el cual tengo el leasing. Yo tengo, si no tengo con qué pagar esos gastos, tengo que hacer un crédito de libre inversión. Por eso cuando vamos a hacer un crédito de, perdón, una compra de cartera de leasing, al cliente hay que aclararle muy bien que él tiene que volver a incurrir en gastos de escrituración, de notariado y registro. Y que el banco no le va a financiar absolutamente nada. Porque es que además, o sea, es que esa plata no va a entrar a la caja del banco. Esa plata va a entrar a nombre de la notaría, donde yo voy a pagar las escrituras, y a nombre de las oficinas de registro de instrumentos públicos, que entra la parte de registro. Entonces el banco, ¿cómo le va a decir? Ay, sí, señora Nora, pues sí, pobrecita, venga. Ah, además, mi hija, los bancos son SA, sin alma. O sea, ellos cumplen una función que es prestarle a uno, bendito sea Dios, pero el banco no le da a usted absolutamente nada. Una pregunta, Nora. Diana, otra vez. Hola, yo tengo un cliente que él compró con un leasing y como su esposa en ese momento no podía demostrar ingresos, lo compró con un primo. Entonces, él ahora quiere pasar el leasing con la esposa. ¿Se podría hacer una venta de cartera y al tiempo hacer la cesión o hay que hacer una cosa o la otra? A ver, él compró el apartamento, él y el primo. Y ahora quiere que le hagan una compra de cartera él y la esposa. Sí. ¿Así es? Sí, señora. Pues sí, hay que cambiarlo, o sea, si se puede hacer la compra de cartera o si solamente hay que dejarlo en el leasing dentro del mismo banco, o sea, ¿cuál es el manejo? Miren, las compras de cartera tienen que pasar de banco a banco con las mismas condiciones con las que fue aprobada en el banco titular. Yo no puedo hacer modificaciones. Lo que puedo hacer es solicitarle al banco que me compre la cartera con los mismos parámetros con los que viene ahora y después hacer un simulacro de venta, porque es así, o sea, en este momento legalmente, aun cuando no sea así, pero todo lo que esté con escrituras, todo lo que esté parametrizado bajo las leyes, así no sea así, es así. Entonces, legalmente el apartamento es del señor y del primo. La señora, pailas, no tiene nada. Y, pues, o sea, y si en este momento llegasen a separarse, ella sale con una manito delante de la otra atrás y el señor es de mala fe, ¿sí? O sea, si fuese así, ¿cierto? Porque ella no tiene absolutamente nada en eso. ¿Qué le tocaría? El 50% de lo que tiene el esposo. Pero legalmente, el apartamento es del señor y del primo. En esas condiciones, tiene que pasar al nuevo banco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una
cosa legal donde el primo le está vendiendo a la señora. Entonces, ella tiene que solicitar en el banco donde hicieron la compra de cartera un crédito hipotecario y decir que ella va a comprar el 50% de esa propiedad que está en nombre del otro señor. ¿Sí me entendiste, Diana? Sí, señora, complejo, pero sí entendí. Sí, o sea, pero sabe, lo que pasa es que no es complejo, sino que son temas legales. No, claro, y es todo un proceso, porque Y primero hay que vender la cartera y después hay que comprar el hipotecario, el 50%, son dos procesos. eso sí, ¿cierto? Sí, es un leasing. En el banco donde esté ahora el leasing, hablar con el banco donde tienen ahora el leasing y decir que el primo le va a ceder los derechos a ella y que en el banco yo creo que es como más fácil porque entonces ahí no habría sino una cesión de derechos y es menos costoso que ella vaya al banco con su primo y decirle al ejecutivo, mire señor, resulta que es que yo le voy a ceder los derechos a esta señora. Entonces ella tiene que llevar la documentación donde soporte que ella puede, está en capacidad de pagar el 50% de esa cuota de arrendamiento. Y entonces ya hacen la sesión interna en el banco, la pasan a registro y listo. Y ya quedó el inmueble a nombre del banco y ellos dos como locatarios. Y ya así, cuando se haga la compra de cartera, ya sí se pasa en las condiciones actuales en las que viene. Listo, No es que sea complicado, Dianita, sino que todo tiene que ser bajo las leyes. Sí, sí, no. Y lo que está escrito, escrito está. Total, entendible. Muchas gracias. Bueno. Ok, bueno, muchas gracias, Anora. Si no hay más preguntas, creo que damos por finalizada la charla. Bien interesante, nos aclaraste, pero demasiadas dudas. Y quien desee el contacto de Nora para el tema, pues me dejan saber. Bueno, jovencitos, si no hay más preguntas, nos despedimos. Un feliz y bendecido día para todos. Muchas gracias por tan excelente información. Gracias, Nora. Y Sí, muchas gracias, Ángela, muchas gracias, Nora. De verdad que excelente información. Muchas gracias. Buen día. Cualquier duda, me escriben y yo les voy aclarando cositas, porque es que yo sé que al principio es demasiada. ¿Y será posible dejarlo grabado, grabar el audio o el video? ¿Será posible? Sí, creo que lo grabaron. Ángela. Ay, qué rico, para que no lo hicieran, que pronto no le hicieran llegar, porque hay personas ¿Cómo que... le fue? Aida lo estaba grabando, Aida. Qué bueno, ay, qué rico, que pronto nos lo permitieran. Vamos Pero a revisar muchísimas... para compartirlo. Muchísimas